Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto nuevamente compartir este tiempo con cada uno de ustedes para estudiar la palabra de Dios. Les invito a que donde están puedan cerrar sus ojos, inclinar su cabeza. Vamos a orar a Dios. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora por cada bendición que tú has traído a nuestra vida. Gracias por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia para con nosotros. Queremos poner este tiempo en tus manos para que hables a nuestra vida y nos enseñes lo que tienes para nosotros el día de hoy. Gracias, Dios, porque a través de Cristo podemos conocerte. Guíanos, dirígenos, te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hemos llegado entonces al nombre de Padre Eterno. Hemos estado estudiando en relación a Isaías capítulo 9 y versículo 6, los nombres que Isaías le da al Mesías. Y hemos visto ya consejero, admirable, Dios fuerte, príncipe de paz, pero ahora veremos Padre Eterno. Así que me gustaría que antes de comenzar o de adentrarnos en todo lo que tiene que ser el estudio, podamos meditar en lo que significa la palabra Padre. Esta palabra Padre es una palabra muy interesante, es la palabra hebrea Ab, y esta palabra tiene varios usos en la escritura. Se mencionan diferentes cosas relacionadas a esto. Por ejemplo, vamos a ver que se utiliza esta palabra para progenitor. El progenitor varón de un descendiente o el padre varón de un hijo adoptivo. Esto lo encontramos en diferentes textos de la palabra. Entonces podemos entender que aquel a quien tiene un hijo, quien lo procrea y se le puede llamar padre, y también aquel que adopta un hijo se le puede llamar también padre. Vemos a lo largo de la escritura muchos ejemplos como estos, pero específicamente encontramos un ejemplo en Génesis capítulo 2 y versículo 24. Dice de la siguiente manera: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Ves? Ahí dice dejará el hombre a su padre y a su madre, y ahí hace la diferencia del progenitor varón u hombre y la progenitora mujer. Vamos a ver también que hay otra función o otro uso que se le da a esta palabra padre, y esa tiene que ver principalmente con un abuelo o con un ancestro. También se le llamaba padre a los abuelos. Vamos a mirar algunos ejemplos. Vamos a Segunda de Samuel en el capítulo 9 y versículo 7. Dice de la siguiente manera: y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Aquí David está hablando con Mefiboset, que en realidad Mefiboset era hijo de Jonatán. Sin embargo, aquí en este texto vimos cómo menciona que también Saúl era su padre. Ahora, aquí se está refiriendo entonces a este uso que también le mencionaban al abuelo como un padre. Pero no solamente al abuelo, sino también a un ancestro o a un antepasado, que tal vez había entre ellos una distancia en relación a las generaciones o varias generaciones de intermedio. Por ejemplo, es el mismo caso del rey David, que diferentes reyes que ocuparon el trono se les mencionaba, dice, hijo de David o su padre David. Y entonces está relacionado acá esta palabra con un ancestro. También de alguna manera se identifica con la casa o el clan o la tribu de alguien. Por ejemplo, decían, esta persona, su padre o es hijo de Dan, es hijo de Jacob, ¿sí? O diferentes nombres que podemos encontrar, o hijo de Rubén, de los patriarcas de las 12 tribus de Israel.
También vamos a ver el tercer uso que se le daba a este nombre Padre, o más bien a este título Padre, y es del Padre espiritual, alguien que va a influenciar la vida espiritual de un discípulo. Y lo vemos en un ejemplo muy claro, muy sencillo, cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1 y versículo 2, y le dice hijo mío, ¿no? Menciona ahí Pablo a Timoteo. Vamos a verlo rápido. 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 2. Le dice que es su verdadero hijo en la fe. Dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahí vemos cómo de alguna manera Pablo está expresando esta idea de que él era el padre espiritual de Timoteo. Dice, era mi verdadero hijo o eres mi verdadero hijo en la fe. Así que Pablo era el padre espiritual de Timoteo. Y por último vamos a encontrar que también esta palabra padre se le daba o tenía la función de nombrar a alguien que era el iniciador de algo, o que era el originador de algo, que hace algo, que algo comience. Por ejemplo, vamos a ver ahí en Génesis, también en el capítulo 4, Génesis capítulo 4, vamos a ver un ejemplo en relación a esto. Vamos ahí, Génesis 4 y versículo 20. Dice de la siguiente manera: y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Ahora, aquí está hablando del origen de los beduinos, aquellos que eran comerciantes, que tenían grandes cantidades de animales también, y que iban vagando por diferentes partes del desierto. Ahora, esto no significa que este hombre, Ada, ¿verdad? Era el padre de todos los beduinos, sino que él inició con esta práctica y entonces por eso se le conoce como padre de los beduinos o de los que acampan, ¿verdad? En tiendas y crían ganados, o habitan en tiendas y crían ganados. Fíjate lo que dice el versículo 21. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. ¿Ves? Aquí no nos está diciendo que todas aquellas personas que desarrollaban la habilidad de tocar la flauta y el arpa eran hijos directos de este hombre Jubal, sino él era el iniciador de esta práctica. Él fue el que inició a tocar la flauta, el arpa, y tal vez fue enseñando a otros, y entonces por esto le mencionan como el padre de los que tocan la flauta y el arpa, a este hombre Jubal. Entonces, ya entendiendo un poquito estas cuatro funciones que se le daba a padre, a la palabra padre, podemos entender un poquito mejor en relación a lo que el Señor Jesucristo cumple como función de padre. En primer lugar, porque Él es el Padre de nuestra salvación. A través de Él se origina la salvación por fe. Y vemos que a través de Él podemos llegar al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el que fue a la cruz del Calvario. Él es el Cordero que fue inmolado, que pagó por nuestros pecados, que nos abre el acceso directo al Padre. Entonces podemos ver a Jesús como el que es el origen o el que inicia el tema de la salvación por fe. Vamos a ver, aunque vemos en diferentes aspectos en el Antiguo Testamento, que algunos creyeron, ¿verdad?, como viendo al invisible. Vamos a avanzar y tal vez relacionado a los nombres que hablábamos antes, como el iniciador de algo o como alguien que se caracterizaba por algo, podemos hablar en relación a lo que era Abraham, que se le conoce como el padre de la fe, porque a partir de él se nos muestra una manera diferente
de creer en el Señor. Vemos ahí un hombre de fe y por eso el Señor, el primero, digámoslo así, por eso se le menciona como el padre de la fe. Y nos muestra el camino, nos muestra la forma en la cual nosotros podemos llegar hacia Dios. Cerramos ese paréntesis y continuamos entonces con nuestra clase en el día de hoy. Entonces vemos, ¿por qué Jesús es Padre eterno? Vamos a ver algunos pasajes en el Evangelio según San Juan que nos van a explicar un poquito más, ya viendo las referencias que vimos hace unos momentos atrás en relación a la función de la palabra Padre, que nos ayudarán a entender un poquito mejor todo este concepto. Vamos entonces ahí a ver en primer lugar Juan capítulo 5, versículos 17 y 18. Dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces vamos a ver cómo aquí el Señor Jesucristo está hablando, está siendo de alguna manera recriminado por los fariseos porque estaba haciendo milagros en el día sábado o en el día de reposo, y entonces Él les explica que su Padre nunca deja de trabajar, igual que Él. Y esta parte nos es muy interesante. Ahora, el apóstol Juan nos explica de una forma muy clara, dándonos él su opinión en la última parte de este texto, específicamente en este versículo 18, y nos explica lo que dice acá, nos explica lo que había dicho Jesús en el versículo 17. Fíjate nuevamente lo que dice ahí, cómo nos lo explica Juan. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, ahí comienza a respondernos la misma Escritura, ¿por qué Jesús es Padre eterno? Porque Él tenía las mismas características de Dios. Vamos a otro texto que está también ahí en Juan, y vamos ahora al capítulo 10 y versículo 30. Dice el versículo de la siguiente manera, yo y el Padre uno somos. Está hablando que en Él está la esencia de Dios. Después Pablo nos lo explica en Colosenses también, que en Jesús está. Después Pablo nos lo explica en Colosenses, que en Jesús está toda la esencia de Dios. Ellos son uno, hay una unidad. No es que son unitarios, no es un concepto unitario, sino más bien que ambos tienen las mismas características. Vamos a ver entonces otro pasaje en Juan capítulo 12 que nos dice lo siguiente. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Aquí podemos ver cómo a través de Jesucristo es evidenciado el Padre. Jesús vino a mostrarnos al Padre. Eso es lo que nos está explicando este versículo. Y nos lo confirma la oración del Señor Jesucristo en Juan capítulo 17. En Juan capítulo 17 encontramos que Jesús vino a glorificar al Padre, vino a mostrarnos al Padre. Fíjate lo que dicen ahí algunos textos del capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Los primeros textos, dice el primer versículo, estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste, tuyos serán, y los que me diste han guardado tu palabra. Ahora han conocido
que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Y continúa diciendo lo que el ministerio del Señor Jesucristo fue en su tiempo durante la tierra. Y vemos entonces que Jesús vino a mostrarnos al Padre. Esta es la idea y el concepto por el cual puede ser llamado Jesús Padre Eterno, porque a través de Él nosotros conocemos al Padre. Ahora vamos a ver algunas características que Jesús nos dio a conocer en relación al Padre. Vamos a ver 5 características en este tiempo. En primer lugar, la primera característica es que Jesús nos muestra a un Padre generoso. Un Padre generoso que bendice a los buenos y a los malos, a los justos y a los injustos. Mateo capítulo 5 versículos 44 y 45 dicen lo siguiente: Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Aquí vemos entonces un Padre que bendice. Pero en segundo lugar, Jesús nos vino a mostrar a un Padre que recompensa a las personas que hacen lo bueno aún en lo secreto, específicamente en lo secreto. Vamos entonces a ver Mateo capítulo 6, versículos del 1 al 6. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a saltarnos hasta el versículo 4. Para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vamos al versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús nos está mostrando entonces a un Padre que no es deudor y que sobre todo Él está viendo lo que tú haces principalmente en secreto. Específicamente lo que estás haciendo bien, pero también Él ve lo que estás haciendo mal. Así que tenemos que tener temor delante de Dios en cada una de las cosas que nosotros también hacemos. Vamos a ver en tercer lugar qué es lo que nos manifiesta Jesús en relación al Padre. Y vemos un Padre que nos enseña a perdonar. Vamos a ver 2 versículos. El primero está en Mateo capítulo 6 y versículo 14. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Vemos ahora Efesios capítulo 4 y versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vemos entonces cómo a través de la persona de Jesucristo podemos encontrar y ver manifestado a un Padre que es perdonador. El simple hecho de ver a Jesús nos tiene que motivar a no solamente a buscar su perdón, sino también a nosotros perdonar, sabiendo que ya hemos sido perdonados. Vemos un Padre perdonador entonces a través de la persona de Jesús, quien vino desde los lugares celestiales, tomó forma de hombre, anduvo en esta tierra y sufrió una muerte de cruz, para entonces que tú y yo podamos tener el perdón de nuestros pecados. Vamos a ver en cuarto lugar lo que Jesús nos muestra del Padre. Dice ahí, un Padre que nos valora y nos da buenas cosas. Mateo capítulo 6 y versículo 26 nos dice lo siguiente: mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Vemos que el Señor nos valora, aún sabiendo que Él nos puso para señorear sobre las aves y los animales de este mundo, y Él valora a cada uno de nosotros. Valora aún las cosas más pequeñas, y si Él pudo darle alimento, pudo darle vestido tanto a las aves como a las flores,
pues ¿qué no hará también por nosotros? Vamos a ver entonces Mateo capítulo 7 y versículo 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Vemos aquí un padre entonces que valora y da buenas cosas a sus hijos a través de las enseñanzas de Jesús y también a través de la vida de Jesús. Veamos también Mateo capítulo 18 y versículo 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Vemos entonces aquí un padre que responde las oraciones de sus hijos. Pero me encanta porque menciona de que se puedan poner de acuerdo, y esto habla de armonía, y qué hermoso es poder tener tiempo para orar juntos, para ponernos de acuerdo en aquellas cosas que necesitamos hablar con Dios. Y en quinto lugar, vamos a ver que Jesús nos muestra un Padre que quiere salvar a todos. Mateo 18:14 nos dice: Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Y 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 4, el apóstol Pablo nos dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Jesús nos muestra un Padre misericordioso, un Padre de amor, que Él no desea que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Padre envió a su Hijo, pero no envió a su Hijo al mundo, dice en Juan capítulo 3, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y todo aquel que cree, dice en el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Comenzamos hablando de que Dios es manifestado a través de la persona de Jesucristo. A través de Jesús, entonces conocemos al Padre, un Padre amoroso, un Padre perdonador, un Padre que no desea que nadie se pierda. Mi pregunta entonces en este momento es: ¿y tú ya le conoces como Padre? ¿O simplemente le mencionas por costumbre? ¿Realmente tú has podido experimentar este nuevo nacimiento? En la escritura en Juan, en el mismo Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, nos dice que la forma en la cual nosotros podemos ser hijos de Dios, para poder llamarle Padre, es que nosotros podamos creer en Él y recibirle como nuestro Salvador personal. Juan capítulo 1 y versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, aquí hay una gran diferencia entre ser un hijo de Dios y ser una creación de Dios. Todos nosotros, al momento de nacer, todos nosotros cuando llegamos a este mundo, cuando somos engendrados, somos una creación de Dios, somos criaturas de Dios. Pero el pecado viene a distorsionar nuestra vida y viene a separarnos de Dios. Por eso necesitamos nosotros el perdón de Dios. Por eso Jesús vino a este mundo, porque nuestro pecado nos había separado delante de Dios. Nuestro pecado colocó una barrera que nos impide llegar a la presencia de Dios. Así que Jesús, muriendo en esa cruz, derramando su sangre, nos da la posibilidad de llegar hacia Dios. Él es el único camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. A través de creer que Él tomó nuestro lugar en la cruz, que Él pagó por nuestros pecados y recibiéndole como nuestro único y suficiente Salvador. Claro, viniendo a Él arrepentidos de nuestro pecado. Arrepentimiento significa darme cuenta que en el camino hacia donde yo iba caminando estaba perdido. La forma en la cual yo estaba viviendo me alejaba de Dios, mas ahora me doy vuelta y voy a Cristo. Y entonces voy a Él, creyendo que Él murió por mis pecados para darme no solamente el perdón de mis pecados, para darme la paz con Dios, sino también para darme vida eterna.
¿Tú ya le recibiste? ¿Tú ya has creído en Cristo como tu Salvador personal? Jesús, Padre eterno, vino a manifestarte el amor de Dios y lo hizo entregándose para morir por ti en la cruz del Calvario. ¿No te gustaría hoy experimentar un nuevo nacimiento como el Señor nos lo explica en Juan capítulo 3? ¿Por qué no hoy le pides a Cristo que Él venga a tu vida? ¿Por qué no crees en Él como el que pagó por tus pecados y le pides que entre en tu corazón y te perdone? Vamos a terminar esta clase en esta noche y vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias porque a través de Jesús tú veniste y tú te diste a conocer en este mundo. Porque, Señor, a través de Jesús hemos podido conocer un Dios que es bueno, un Dios que es misericordioso, un Dios que perdona, un Dios que también desea proveer todo lo necesario para sus hijos y lo hace. Y Señor, que nos da un valor a nuestra vida, que Señor hace de nosotros alguien nuevo y diferente. Yo te pido por aquellos que en esta noche desean confiar en ti, que ellos puedan clamar pidiendo a Jesús que venga a su corazón, arrepentidos de la vida que han llevado delante de ti, Señor, y creyendo en Cristo como su único y suficiente Salvador. Señor, gracias te damos en esta hora. Ayúdanos a disfrutar de tu presencia en nuestra vida. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias. Dios te bendiga y nos vemos pronto.